Bien, bienvenidos a su clase de botánica, que por cuestiones de racionamiento energético a nivel nacional, las autoridades indicaron que sería online. Hoy es la clase botánica del 9 de octubre del 2024. Y bueno, las políticas las tratamos ya personalmente en el curso. Ya no vamos a entrar a eso, sino que vamos a proceder a revisar ya la teoría como tal. Entonces, voy a iniciar compartiendo la imagen del libro. Veamos el audio. Estamos revisando el libro de Audes. Y para ser más específico, estamos entrando al capítulo 21. Recuerde que el libro de Audersi no todo el libro se va a emplear para la materia. Solamente son ciertos capítulos que van muy de la mano con el Nabor, que también lo vamos a ver hoy día. Entonces, hay un caso de estudio al inicio del capítulo 21, que se denomina la reina de los parásitos. Entonces, este caso de estudio habla sobre una variedad que se llama la flora pestosa. Y hay condiciones y características de las plantas como tal. Entonces, este caso de estudio va a quedar de tarea y se va a colocar en el Moodle. Ya la siguiente semana ustedes van a encontrar todo esto ya ordenado en su sistema, en su plataforma. Y por supuesto, podrán empezar a subir esta tarea. Entonces, este primer caso de estudio sobre la flora pestosa, vamos a discutir cuáles son las características de la planta, de las plantas en términos generales. Entonces, hay una pregunta con la cual empieza el texto, que me parece muy interesante para analizar la clase. ¿Cuál usted considera que son las características principales de las plantas? Y vamos a preguntarle a Giselle Sánchez. Giselle Sánchez, ¿cuáles son las características de la planta, de las plantas? Giselle Sánchez. Giselle Sánchez. Discúlpeme, las características de las plantas. Así es. No quiero que lo lea, quiero que usted me diga lo que se le viene a la mente, nada más. Y el resto de personas también piense lo mismo. A ver, ¿Son las plantas que realizan la fotosíntesis o las plantas que, bueno, como dice ahí, las multicelulares y eucariotas? ya, hay algunos que hacen la foto, bueno, no algunas, todos ellos hacen fotosíntesis. Es una de las principales características de las plantas. Alguien por ahí alzó su mano, no logro ver quién es. Sí, Master, fui yo. No sé si puedo responder la pregunta. Claro, Sí. señorita Flor, ¿me escuchamos? Ah, muy bien. Con respecto a las plantas, bueno, absorben nutrientes del suelo, eh, como usted lo indicó, producen lo que es la fotosíntesis, también lo que es savia bruta, savia elaborada, y bueno, también contienen frutos. Esas serían algunas características de las plantas. Otra más, ¿qué otra característica? Disculpa que no te vaya a dar todo el tiempo el oído a la palabra porque yo sé que tú lees previamente el material. Entonces vamos a darle la oportunidad que todos los demás participen. Daniel Castro, Daniel Buenas Castro, noches, mi. ¿cuáles son las características de las plantas?
Pues las características de las plantas es que pueden producir lo que es la fotosíntesis, también pueden crear embriones y también pueden realizar eh, ¿cómo se llama? Estructuras celular, reproducciones, crecimientos también, adaptación al medio ambiente, porque hay veces que los factores del ambiente suelen ser devastadores y ellos se adaptan a eso. Entonces, todo lo que ustedes han mencionado es válido, porque las plantas básicamente han dominado la tierra. Claro que con el transcurso del tiempo, las plantas han sufrido una devastación impresionante a causa de la actividad antropogénica, pero ellas se caracterizan por la presencia de la clorofila en su estructura. Y eso permite que ellos absorban la energía de la luz solar, justamente para convertir el agua y los nutrientes y poder transformarlos en elementos útiles para el metabolismo de las plantas como tal. Entonces, vamos por un momento a dejar el tema de el ciclo o el desarrollo general de la planta. Eso prefiero, ojalá ya se normalice el tema de las clases. Y hay un gráfico interesante en donde hace referencia el libro de Audersi de que las plantas tienen generaciones o un ciclo que está compuesto tanto de una parte haploide y una parte diploide. Y que el ciclo de la vida de las plantas tiene esa alternancia de las generaciones. Vamos a dejar por un momento la explicación del ciclo de vida de las plantas y vamos a revisar lo que nos dice Nabor. Este es el libro de Nabor. He cambiado al libro de Nabor. Y el libro de Nabor, estamos en cambio en el capítulo 1. Por favor, tome nota de eso. Del libro de Auden sí hemos tomado el capítulo 21. Y de Nabor el capítulo 1. Y entonces, en el capítulo 1 de Nabor, nos habla acerca del color de las plantas, que esa es otra característica. Y nos habla de que la fotosíntesis como tal genera un importante impacto o tiene un impacto en la tierra. Porque, por ejemplo, gracias a la fotosíntesis yo tengo el intercambio de gas, de lo que es el oxígeno con el dióxido de carbono. Y entonces se habla o se da prioridad a un análisis que va un poco fuera del contexto de la estructura de la planta, pero que es necesario tocarlo. Entonces, nos habla acerca de la cadena alimentaria y nos habla acerca de los productores como tal. Entonces, esta parte yo la voy a explicar en el pizarrón. ¿Qué es lo que ocurre en todos los ecosistemas? Hay una estructura llamada pirámide alimentaria. Cuidado, se va a confundir. No es pirámide de los alimentos, es pirámide alimentaria. Se le escuchó entrecortado. ¿Pirámide de qué?
Ahí lo estoy escribiendo. Entonces, la pirámide alimentaria tiene niveles y parte de un nivel básico que es la producción o los productores. Hay un siguiente nivel que es el de los consumidores. Consumidor primario y la cúspide que son los consumidores secundarios. Hay algunos autores que dicen que hay un cuarto nivel y es válido. Y ahí tenemos en ese cuarto nivel a los consumidores de orden superior. Para efectos de esta clase vamos a trabajar con 3 niveles. Y a los de orden superior los vamos a colocar aquí en la cúspide. A los consumidores de orden. Esto no está en su libro de Nabor ni en el de Aude. En el libro de Nabor le habla así de la cadena alimentaria. Eso sí es verdad. Y le habla de una relación con respecto a la cadena alimentaria. Porque de la pirámide alimentaria y de sus niveles, estos son los niveles tróficos. Voy a, ¿cómo es? A tomarle la captura, ¿no? Para... Ya, en este momento voy a tomar la captura de los que están conectados. Y obviamente luego haré otra captura al final, ¿no? Porque puede ser que lleguen más personas. Yo tengo un problema al momento de hacer la lista de los compañeros que no están asistiendo en la sala. Le tengo anotado todo ello. Ya, pero eso páseselo a Loida. Hay que ser organizado. Sí, sí, yo se lo paso a Loya, solo le hago saber que ahí está todo el listado de las personas que no se van a poder Hay conectar. que ser organizados en la vida. El desorden solo trae caos. Ok. Yo llevo mi registro, llevo mis fotografías. Ya les voy a enseñar porque a la final han de creer que es una mentira. Miss, pero para los que no podemos estar en la captura de la última captura que usted va a hacer es porque obviamente por esto de la energía ya se nos va la luz. A ver, yo voy a tomar con este problema de energético, voy a tomar 2 capturas. Una en la mitad de la clase, aquí están ustedes, botánica, y aquí está la fecha. 9 de octubre. Igual, mis yo también, buenas noches. Ya le avisé que ya no se me va la luz acá en mi Ya, sector. acá está, ¿ves? Quiñones, sí, Aquí Quiñones. Yo tengo como 5 de batería. eso es otra cosa, disculpe, eso es otra cosa. Lo de la batería es otra cosa. Sí, es que yo recién llegué a casa como hace una hora más o menos. Eso es otra cosa. Yo lo único que les digo es que ustedes tienen que tomar provisión. Yo tampoco puedo regalar el curso porque sí. Persona que no está, persona que tiene falta.
Tienen que tomar la precaución. Yo tengo aquí conectados 28 personas. Ya, ya hice la toma del pulso. Uno es suficiente, no tiene para qué poner y si no puede, responde por el chat, no gaste recursos de dispositivo. Uno es suficiente. Bien, entonces seguimos conversando de este asunto. Entonces, en el Nabor's hay una figurita que les muestra una cadena alimentaria, que es justamente esta, en la cual le muestra un árbol que es un productor primario, que habla de un consumidor primario que se alimenta de hierba o de la planta, que es el grillo. Habla de un consumidor secundario, que es una musaraña, que se come a ese grillo. Y la musaraña, a su vez, que es alimento de una mofeta rayada, que es consumidor terciario. Y el consumidor cuaternario, que le llama el consumidor de orden superior. ¿Qué está pasando aquí? Exactamente. Aquí hay dos cosas o dos explicaciones válidas. Hay un flujo de energía entre unos y otros niveles tróficos. Hay gasto también de energía entre unos y otros niveles. Entonces, la naturaleza de los productores, y específicamente hablando de las plantas, tiene que ver justamente con la mayor aprovechamiento de la energía solar a través de la fotosíntesis. Ellas aprovechan el 90% de la energía solar. Tienen muy bajos porcentajes de gasto energético en comparación con los consumidores, que son el segundo, a partir del segundo, tercero y cuarto nivel de la pirámide alimentaria. ¿Cuál es la explicación de esto? Entonces, la base de la pirámide, yo voy a hacer una flecha grande de acumulación de energía. Entonces, siendo ellos los que acumulan y además aprovechan la energía, estos consumidores primarios se alimentan de estos productores. Entonces, estos consumidores primarios reciben la energía, pero empieza el desgaste. Entonces, de esta energía, una parte se va. Ellos también, con esto no quiero decir que ellos no gastan energía, por supuesto que sí. Recuerden que la fotosíntesis no es otra cosa sino una serie de reacciones químicas, porque están transformando los minerales, los nutrientes que toma del suelo y los convierten en depósitos de almidón, los convierten en azúcares. Entonces sí hay un desgaste energético.
pero inferior al del consumidor. Una planta no ejecuta movimientos bruscos, ni tampoco tenemos movimientos de capturas de presa o sistemas especiales de vigilancia, a diferencia ya de los consumidores secundarios y los de orden superior. En la medida en que sigo subiendo de nivel trófico, esta flecha se hace más angosta y ya no recibe la misma cantidad de energía del sistema productor, porque los seres vivos que pertenecen a este grupo de consumidores primarios son alimentos del siguiente nivel. Y noten que el ancho de esta flecha va aumentando. Voy a ponerlo más delgado. Porque ya aquí empieza, ya, o sea, ya registré yo. Aquí empieza ya a trabajar también lo que es el movimiento de la masa corporal de los seres vivos. Y entonces es mucho más desgastante movilizar un mayor volumen. Pensemos, por ejemplo, en un consumidor secundario como un loro, por ejemplo. Los loros no son consumidores primarios o herbívoros como tal. Los loros comen también los insectos. Y cuando hablamos de nivel trófico, usted tiene que ampliar su mente. No puede solo limitar y decir, es que en el consumidor secundario solo van los carnívoros. No. Un loro como tal se alimenta de insectos. Y en la relación o en la cadena trófica ocupa el espacio del nivel más bajo del consumidor secundario. Un loro. Y obviamente un consumidor superior, secundario, es un búho o un gavilán. Y el gavilán se puede comer al loro. ¿Y qué es lo que ocurre con la energía que acumula el loro? El gavilán se aprovecha de ella, pero no puede aprovecharse el 90%. Ya no le llega al gavilán toda la energía como tal que la acumuló un productor. Ya el gavilán recibe la mitad de esta entrada. Miren que acá la flecha es un poco más gorda, voy a hacerla más gordita. Ya, llega al siguiente nivel y tiene la mitad del nivel trófico anterior. Y en cambio el gasto es mucho mayor. El gasto energético. Es que el gasto, solo estoy rayando es el gasto. Esta es la recepción de energía.
¿Hacia dónde quiero yo llegar finalmente? En el tema de redes alimentarias y de pirámide alimentaria y de niveles tróficos, la base de la cadena son los productores. Y ampliamos el horizonte no solo a las plantas, porque cuando la tierra nuestra fue creada, no quiero entrar yo acá en controversias filosóficas, y lo que es más o sea, yo voy a una iglesia, ¿no? Y obviamente creo en Dios, pero la ciencia no está en contra de nuestras creencias espirituales, por así decirlo. La ciencia nos ayuda es a ampliar la visión. Y entonces cuando la Tierra fue creada, hay evidencias que las primeras bacterias que se desarrollaron fueron las bacterias fotosintéticas y quimiosintéticas. Y al referirnos de las bacterias fotosintéticas, ellos vienen a ser el antecesor de las plantas, por cuanto las bacterias sintéticas hacían fotosíntesis y tomaban de los entornos calientes con azufre, tomaban ellas su propio el alimento o el material para ellas producir su propio alimento. Entonces, en esta base, aquí también está incluido ese tipo de bacterias. Las bacterias fotosintéticas y quimiosintéticas. Muy importante. No han dejado de existir. Siguen existiendo estas bacterias. Normalmente se registran la presencia de alguna de ellas en las entrañas de la Tierra, en la presencia del magma como tal. Pero lo que también es cierto, dice que la reunión se termina en 10 minutos. Entonces, en 10 minutos, señores, se vuelven a conectar con el mismo link. Yo vuelvo a reprogramar 40 minutos más. Entonces, lo que les decía es que de esa manera se creó nuestra tierra. Y ustedes ya han visto en tanto en los estudios como en los museos de historia natural más importantes, como es el caso del Instituto Smithsoniano, que hay evidencia de que la Tierra sufre cambios de atmósfera y va desde ambientes muy calientes, pasa por ambientes extremadamente fríos, hasta poder llegar a nuestro ambiente tal. Y claro, aquí hay un alto impacto que el hombre ha sido causante y es culpable, y está relacionado con el cambio climático, ¿no? Que es lo que estamos viviendo. Procesos de sequía, faltas de lluvia, en otros lados hay inundaciones extremas a causa del derretimiento de polos. Entonces, en definitiva, la Tierra cambia y con ella los seres vivos que habitan y por ende las plantas o los productores. Entonces, ahí tenemos una mirada de la importancia de las plantas y su proceso de fotosíntesis desde el punto de vista energético y de aprovechamiento de la energía solar. En definitiva, si yo no tuviera este nivel base, ¿de qué se alimentan los consumidores primarios? De hierbas.
Y si no hay consumidores primarios, no hay tampoco consumidores secundarios, pues mueren de hambre. Máster, disculpe, hay compañeros en sala de espera que los acepte. Ya, pero dígale por favor que van a tener que volverse a reconectar, porque en 10 minutos decía que se termina la... Mire, dice que el tiempo restante es de 7 minutos, que se vuelvan a reconectar, ¿no? Con el mismo link. Eso, por favor, todo el mundo se reconecte. Entonces, como seguía conversándoles, a esto se refiere su libro de Nabor, cuando dice que hay esta cadena alimenticia terrestre. Estas cadenas tienen unos modelos que se hacen con flecha. Y la flecha siempre va desde la comida hacia el que se la come. Por eso parte de una planta hacia un grillo. Del grillo a la musaraña. Y de la musaraña a la mofeta rayada. Este es un diseño. Las flechas no están puestas por estética del autor, de ninguna manera. Hay una base conceptual de eso. Y a esto es a lo que se le llama una red alimentaria, una cadena alimentaria. Las redes normalmente se hacen con unas bolitas como núcleos. Las redes. Esto se le llama una cadena. Y una red tiene que ver con más miembros o más consumidores, categorizados por nivel. Por ejemplo, si se tratase de una red, por favor, ¿puedo borrar yo la pizarra? Indiquen si se puede borrar. Lo de la pizarra, por favor, tienen que anotarlo. Eso no está en ningún libro. La parte que donde dice, está justo detrás suyo, esa parte no la he... Ahí, Ya, niveles tróficos, ¿verdad? correcto, sí, son niveles tróficos. De mi parte ya los compañeros no sé. Ya, a ver, Estefanía, que se puede borrar la pizarra. Sí, Miss. Ya, gracias. Entonces hay una diferencia importante conceptual. Y le decía que Nabor coloca ahí una cadena alimentaria. Pero de ese concepto nace una red. Entonces, la red, en cambio, está constituida por diferentes especies de los niveles tróficos. Y la red la hacemos con círculos. Obviamente la base sigue siendo el productor. De ahí nace la red. Y por ejemplo, un árbol de papaya. Puede servir tiempo restante de la reunión, 3 minutos. Vamos a salir de la reunión, por favor, jóvenes, y van a reconectarse. Voy a cerrar hasta aquí. Voy a cerrar hasta aquí. Avísenles, por favor, Loida, a todos que tienen que reconectarse. Ya me va a botar el sistema. Listo.